Grupo Oro presentan. ¿Están a favor del aumento a impuestos en medicinas y en alimentos? Y Eduardo dijo, no. Lo tengo grabado, no lo tengo, está grabado, como todo que ha grabado en este servicio informativo. Y bueno, pues en ese tenor, la idea es que esto no pasaría. Exactamente, y creo que la mejor forma de demostrar que vamos en conjunto en este no a alimentos y medicinas, al IVA en alimentos y medicinas, pues es precisamente firmando el punto de acuerdo que se propuso. Estoy totalmente de acuerdo en matizarlo. ¿Es una especie de excitativa o qué es eso? Sí, es un punto de acuerdo, es un exhorto hacia el Congreso de la Unión por parte del Congreso del Estado a que en el próximo paquete fiscal 2010 no sea considerado dentro de las reformas el aumento al IVA en alimentos y medicinas. Esto es muy importante, ¿por qué? Sí, porque le estamos cargando la mano a los de siempre. Tenemos que ser mucho más ricos en las propuestas que se pueda dar en una reforma fiscal estructural, como lo han venido mencionando, sí, pero no a costa de los que ya están siendo desafortunadamente agravados. Y lo que se necesita es ampliar la base de contribuyentes, ir por todos aquellos evasores que existen en muchos aspectos, pero no... ¿Sabes qué porcentaje es? Es altísimo. Bueno, estamos hablando de 6, casi 7 de cada 10. Estamos hablando de que una tercera parte de los mexicanos somos que estamos económicamente activos, somos los que sostenemos al país en materia de impuestos. Dicho de otra manera, 7 de cada 10, con toda franqueza, viven, y lo digo con mucho respeto, pero también con mucha precisión, viven de gorra. De la evasión que se pueda estar dando en materia de impuestos, efectivamente. Entonces, esa parte, pues yo no veo muchas acciones para ir ampliando esa base de contribuyentes. No lo veo. Oye, pero ¿por dónde? A ver, Jorge, si bien es cierto que no en aumentos a impuestos, sí, claves como medicinas, alimentos, que pegaría durísimo, es lo que dicen. ¿Dónde sí? Porque de algún lado hay que sacar gasolina, ¿eh? Sí, pero yo también te diría, hay que también generar y hacer conciencia y que la gente sepa. Hoy el gobierno federal, en el rubro de desarrollo social, por ejemplo, hoy, casualmente en este año, se ha incrementado con datos oficiales un 112% el gasto del impuesto. Y eso estamos hablando de que, ¿por qué en estos tiempos se duplica el gasto social? Lo dejo ahí, cuando en otras ocasiones no se había incrementado de esa forma. Habrá que reducir ese gasto social ya. Habrá que generar todo aquello que se tiene de subejercicio, que estamos hablando de cerca de 7.5 mil millones de pesos. ¿Para qué? Pues para que esté aprovechándose en la infraestructura que requiere este país, en carreteras, en generar los empleos que se están haciendo falta. Hoy el turismo está perdido, sobre pretexto, insisto, del tema de la influenza. El daño que se está generando en la economía es enorme y tenemos que actuar en consecuencia. Por eso es este punto de acuerdo, por eso estaremos esperando en la Comisión de Hacienda que se sumen todos los grupos parlamentarios y que bueno, que aquí el diputado Eduardo Rivera ya lo comentó, bueno, yo lo quiero ver en los hechos para poderlo hacer, hacer frente común. De plano sí tienen miedo de un madruguete. Nosotros tenemos de plano ese miedo y por eso es que lo queremos exhortar. Matizamos el punto de acuerdo como ellos quieran, como los grupos parlamentarios distintos al nuestro lo quieran, pero la esencia de este exhorto al Congreso de la Unión para para la nueva legislatura es que no haya un madruguete y un no rotundo al incremento en IVA en alimentos y medicinas y en sí al impuesto del IVA, que puede incrementarse, incluso se rumora, hasta un 20%, cosa que no lo vamos a permitir los diputados del PRI. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, diputado. Muy buenos días, estimado Iván. Un saludo a todo el auditorio, como siempre, con mucho gusto, a mi compañero diputado Jorge Ruiz Romero. ¿Estás en la frecuencia de lo que estamos charlando? Porque podría ser que no. En términos generales, solamente al final, Iván, estaba en alguna reunión, me acabo de salir de la misma para poder atender tu llamada con mucho gusto. Te lo aprecio mucho. Hay un exhorto que está haciendo Jorge Ruiz, lo ha hecho públicamente, y a mí se me ocurrió, ya sabes cómo son las cosas y cómo es este programa, se me ocurrió platicarlo contigo también y cruzarlo, para que no quede nada más en un asunto, dentro de comisiones o en un café entre las fracciones parlamentarias. No, yo quiero que quede de cara al auditorio si se puede, Jorge.
Sí, bueno, pues la invitación que se hace en el exhorto que hicimos el día miércoles, con el matiz que se pueda llevar a cabo en la Comisión de Hacienda para poder lanzar este exhorto a la próxima legislatura federal a un no rotundo a alimentos y medicinas, así como el incremento al impuesto al valor agregado. ¿Para qué? Para que se pueda sumar todos los grupos parlamentarios del Congreso del Estado y bueno, pues tomarte la palabra, como ayer lo mencionabas, compañero Eduardo Rivera, compañero diputado, en el sentido de que todos los grupos parlamentarios irían en ese sentido. Y sobre todo, Eduardo, si me lo permites, y yo aquí comenté que recuerdo que estuviste hace un par de jornadas con nosotros en este estudio y te pregunté explícitamente, te dije, oye, ¿están a favor de este aumento? Y la respuesta que tengo en la mente fue no. ¿Lo recuerdas, Lalo? Absolutamente, Iván. Nosotros seguimos reiterando esa posición. Sabemos que la situación económica es complicada, es compleja, ¿sí? Y nosotros definitivamente no estamos de acuerdo en que esta situación económica, ¿sí?, tenga que sortearse a costa de, pues de alguna manera, los más afectados y a costa de la ciudadanía. Nosotros no estamos de acuerdo, ¿sí?, en que haya un incremento en alimentos, en IVA y medicinas. Tiene que haber indudablemente una propuesta mucho más creativa por parte de los legisladores para tener realmente una reforma fiscal adecuada, en donde se amplíe la base gravable, en donde aquellos que eluden los impuestos realmente pues vayan al tambo si es necesario, y en donde al final de cuentas también pueda haber eficiencia en el gasto gubernamental para reducir también tantos gastos económicos, ¿no?, que a veces se dan en ese sentido. Prueba de ello es que hasta la propuesta de los diputados del Partido Acción Nacional ha sido reducir la Cámara y el Congreso, ¿sí?, en lugar de 500 diputados a 400, y en lugar también de 128 senadores, restarle otros 32, y en eso tan solo se ahorrarían 1,000 millones de pesos en el presupuesto anual del Congreso. Entonces, creo que el asunto de resolver la crisis económica requiere mucha creatividad, y en ese sentido nosotros reiteramos, bueno, ¿sí?, miente aquel que diga, ¿sí?, que el gobierno de la República, ¿sí?, o que ahorita algún candidato del PAN o los diputados federales o senadores del PAN hayan hecho la propuesta, ¿sí?, de incrementar el impuesto en IVA, el IVA, o poner el IVA en alimentos y en medicinas. Es absolutamente falso, y aquel que pretenda ponerlo de esa manera, pues obviamente está tratando de engañar a la población. Eduardo, te tomo la palabra. Vamos a reunirnos en próximos días en la Comisión de Hacienda para analizar este punto de acuerdo y este exhorto al Congreso del Estado para que vayamos juntos en este acuerdo y podamos impulsar acuerdos con congruencia para que pues se den las cosas para no afectar a la economía de los mexicanos. ¿Te parece? Indudablemente, Jorge, y yo también te diría un asunto. Creo que la responsabilidad que además tenemos como legisladores es, digamos, a esto no, ¿sí? Pero entonces también demos soluciones a la población. ¿Qué alternativas, te pregunto también, dentro de ese punto de acuerdo, podríamos también suscribir los grupos parlamentarios para encontrarle la salida a la crisis económica y que también le podamos sugerir al Congreso de la Unión? Yo preguntaría, ¿tu grupo parlamentario también estaría dispuesto a analizar, por ejemplo, ¿sí?, una reforma energética a fondo que permita indudablemente un mayor crecimiento y una mayor generación de empleos en este tema? Por supuesto, porque además estamos hablando de que esas reformas, la que se dio, la energética, por ejemplo, Iván, amigos del auditorio, sí, Eduardo, pues están hablando nada más de que fue una reforma posible, cuando necesitamos tener una reforma a fondo, no solo en materia energética, no solo en materia económica, sino en materia laboral y también en materia fiscal. Esto viene la semana que entra. Sí. ¿Cuándo? Nos convocará el presidente de la Comisión de Hacienda, pero como secretario le sugeriré que pueda ser a la brevedad posible. O sea, la próxima semana. Sí. Y yo sugeriría un asunto más, Jorge, perdón, Iván, sí, auditorio que nos escucha. Creo que este tipo de situaciones, y por eso yo decía, se tiene que matizar muchos aspectos en ese punto de acuerdo, porque hay denuestos, ¿no? Hay afirmaciones que te lo comenté y lo comentamos en la sesión del Congreso, menciones al gobierno de la República que me parece que no corresponden a tratar de buscar una solución,
¿sí? O ideas que al final de cuentas puedan solucionar este tema de la crisis económica. Es decir, lo que yo te estoy proponiendo de manera muy puntual, ¿sí? Pongámosle altura de miras al tema y encontremos realmente soluciones, hagamos propuestas inteligentes, ¿sí? No busquemos que este tema pueda tener, ¿sí?, una ventaja electoral para tu partido o para mi partido. Creo que aquí, más allá de partidos políticos, más allá de campañas políticas, mejor propongamos ideas y soluciones a esta problemática que tiene el país y asumamos compromisos. Esto fue una producción de Grupo Oro.